Capítulo 17. Defiéndase. El valor es contagioso. Cuando un hombre valiente se levanta, la fuerza de voluntad de otros a menudo se endurece. Billy Graham. La historia de esta nación está llena de relatos de personas que defendieron lo correcto y cambiaron la historia gracias a ello. Personas como Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, Alice Paul, Susan Anthony y muchos otros. Puede que usted sea usada para cambiar la historia de muchos, pero si no, al menos puede ser alguien que cambie su propia historia. Su doloroso pasado no tiene que ser su destino. Puede ponerse firme contra la mala conducta de otras personas que la han lastimado. Y cuando lo haga, se sentirá empoderada en vez de tan solo sentirse una víctima indefensa. Las personas que están sufriendo abuso o maltrato tienen que ser valientes, hablar y ponerse firmes para protegerse. Las personas más abusivas retroceden cuando se les confronta. Estoy familiarizada con un caso en el que durante años el hombre del hogar había sido muy controlador, humillaba y se enojaba rápidamente cuando las cosas no salían como él quería. Su esposa es humilde y tiende a ser temerosa, así que simplemente aceptó la conducta de él durante muchos años. Finalmente, ella ha empezado a hacerle frente y aunque le queda mucho camino por recorrer, él ahora le trata un poco mejor. Él ha estado recibiendo consejería con respecto a su problema con la ira y de hecho ha admitido en una sesión de consejería que como ella ya no está dispuesta a aceptar su mala conducta y lo está confrontando, por eso la trata mejor. Las personas más controladoras harán todo lo que los demás estén dispuestos a tolerar, y aunque sería mucho mejor y hablaría mucho mejor sobre su carácter el que trataran bien a los demás, porque es lo que se debe hacer. Por lo general no se comportan así. Los abusadores normalmente les faltan el respeto a las personas que aceptan mansamente su mala conducta. Una parte de ellos realmente quiere que alguien los confronte. Quizá reaccionen mal al principio, pero a la larga es la única forma de que dejen de abusar. Obviamente, hay personas que se ponen incluso más enojadas y violentas cuando se les confronta. Y si ese es el caso, la mejor opción es alejarse de ellas. No me imagino cuán diferentes habrían sido nuestras vidas si mi madre hubiera confrontado a mi padre, pero como nunca lo hizo, no solo se hizo daño a ella misma, sino también a mi hermano y a mí. Su única excusa fue que tenía miedo. El temor es un sentimiento que sirve para impedirnos progresar o hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. Sin embargo, podemos aprender a defendernos, incluso aunque tengamos que hacerlo con temor. Abraham Lincoln dijo: asegúrese de que sus pies estén en el lugar correcto y después afírmese. Es importante que tomemos una posición, pero se debe hacer de una manera adecuada. He conocido a personas que aunque estaban en el proceso de defenderse, terminaron hiriendo a otros aún más de lo que ellas habían sido heridas. Yo fui una de esas personas durante un tiempo, hasta que aprendí a hacer las cosas a la manera de Dios, en vez de hacerlas a mi propia manera. Decidí que nadie se volvería a meter conmigo ni a abusar de mí cuando me alejé de mi padre. Pero en el proceso me volví una persona rebelde y controladora. Comencé a cambiar finalmente, pero fue solo después que David comenzara a confrontarme. Él leyó un libro sobre preocuparse, lo suficiente como para confrontar, y Dios lo usó para decirle que había llegado el tiempo
de que adoptara una posición. El tiempo oportuno es crucialmente importante. Siempre deberíamos orar y buscar el tiempo y lugar oportunos para confrontar. David oró por mí durante muchos años porque sabía que me comportaba mal, porque había recibido una gran herida. Y verdaderamente creo que sus oraciones ayudaron a la preparación de mi corazón para el cambio. Dios estaba obrando en mí y enseñándome. Y yo tuve que llegar al punto en el que verdaderamente quería cambiar. Pero puedo decir honestamente que el hecho de que David me confrontara fue lo que necesitaba para que me tomara mis problemas lo suficientemente en serio para hacer algo al respecto. Una de las cosas que entiendo que me ayudó fue que yo intentaba hacer que David pagara por lo que otros hombres me habían hecho. Y eso era totalmente injusto para él. Tenía miedo de que si le dejaba ejercer cualquier autoridad como cabeza de nuestro hogar, se aprovecharía de mí como lo habían hecho todos los demás hombres. Y yo no iba a permitir que eso volviera a suceder. Finalmente, aprendí que solo Dios podía pagarme por el dolor de mi pasado y que tenía que creer que David no era como los hombres que me habían herido. Defiéndase, pero hágalo correctamente. No actúe mal al intentar lidiar con la mala conducta de otros. Conozco una chica de unos 20 años que creció en un hogar con un padre iracundo y explosivo que era muy controlador. Ella al principio tenía miedo de su ira y se ponía nerviosa y ansiosa porque no sentía que estaba en un entorno seguro, pero finalmente tuvo el valor de hablar. Ciertamente ya no deja que nadie la controle, pero se ha vuelto excesiva en su actitud y a menudo reacciona como si alguien estuviera intentando controlarla. Incluso si expresa una opinión que es distinta a la de ella. Siente que las mujeres en general están marginadas e infravaloradas en el ámbito laboral y está decidida a arreglar algunas cosas erróneas. Su motivación es buena, pero sus métodos no lo son. Se está convirtiendo en una feminista radical que ve muchas cosas como maltrato, mientras que en verdad no es ese el caso. Se comporta como si las mujeres debieran tener derechos especiales en vez de derechos iguales. Cuando una mujer ha sido seriamente maltratada, es poco probable que tenga la capacidad de ver las cosas y las personas de una forma equilibrada mientras las esté juzgando a través de su dolor. Necesitamos que la palabra de Dios nos guíe a lo que es correcto y necesitamos un corazón dispuesto que sea obediente a ella y considere que es la autoridad suprema de nuestra vida. La única forma en la que aprendí lo que era la conducta correcta fue estudiando la palabra de Dios. No siempre queremos hacer lo correcto, pero si lo que queremos hacer o nos apetece hacer no está en consonancia con la palabra de Dios, entonces podemos someternos a los caminos de Dios, sabiendo que al final son siempre buenos y producen el mejor resultado. Siga a Dios, no al hombre. Tenemos muchos buenos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que se defendieron. Daniel era un joven que confiaba en Dios y oraba 3 veces al día, con sus ventanas abiertas. El rey dio la orden de que nadie podía orar a ningún dios sino a él, o de lo contrario, sería castigado siendo arrojado al foso de los leones. Daniel fue a su habitación, abrió las ventanas y siguió orando como lo había hecho antes. Lo arrojaron al foso de los leones. Sin embargo, Dios estaba con él y lo libró. Envió un ángel para cerrar la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Ver Daniel 6, 7 al 22. A los apóstoles les prohibieron predicar en el nombre de Jesús bajo amenaza de ser encarcelados y golpeados, pero ellos predicaron igualmente.
fueron golpeados y encarcelados, pero Dios envió un ángel para librarlos milagrosamente. Y el carcelero y toda su casa se convirtieron a Dios. Ver Hechos 16. Si usted hace las cosas a la manera de Dios, puede ser usada por Él para ayudar a muchas otras personas que pueden estar pasando por el mismo tipo de dolor que usted experimentó. Rosa Parr, una costurera de raza negra, era requerida por ley que cediera su asiento en el autobús y dejara que un hombre blanco se sentara en él. Pero ella se negó. Su negativa provocó el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, el cual lideró Martin Luther King. Rosa siguió su corazón en vez de seguir la demanda de los hombres, y los resultados de sus valientes acciones siguen dando testimonio hasta la fecha. El poder de ser firme para reducir el estrés. Hace poco me topé con una historia sobre la firmeza que me pareció interesante. La directora de una pequeña biblioteca en el Medio Oeste, Marcia, no es su verdadero nombre. Dice que ella fue tímida y dulce durante muchos años de su vida. Dejaba que la gente me pisoteara y terminaba siendo realmente infeliz la mayor parte del tiempo. Pero un día se levantó para defenderse y todo cambió. Marcia había cometido un pequeño error en el trabajo y una administradora de la biblioteca, conocida por sus bravuconas maneras, envió una fuerte reprimenda al correo electrónico personal de Marcia, con copia a toda la junta directiva. Marcia reconoció el error y se disculpó por su falta, y después le pidió a la administradora que no mandara copias a toda la junta de un correo electrónico, así solo para dejarla en mal lugar. Bueno, al día siguiente, esta jefa bravucona apareció en la biblioteca y regañó a Marcia en persona delante de todo su equipo. Yo estallé, dice Marcia. Me levanté y dije, por lo que a mí respecta, esta conversación ha terminado, lo ha dejado todo muy claro, ya me disculpé, se acabó. Y fue entonces cuando ocurrió algo muy interesante. La mujer dio un paso atrás y dijo, bueno, veo que ahora sí tenemos una directora, queriendo decir que finalmente Marcia demostró tener la firmeza necesaria para el trabajo. Marcia nunca volvió a ser la misma. Había descubierto el poder de confiar en sí misma y liberarse para siempre de sufrir ataques, puñaladas por la espalda o pisoteos. Aunque la mansedumbre es una cualidad que Jesús demostró y una que nos anima a todos a desarrollar, una mansedumbre verdaderamente piadosa es muy distinta a lo que el mundo llama ser manso. La verdadera mansedumbre es fuerza bajo control. Significa que tenemos el poder para hacer algo, pero no nos moveremos hasta que Dios nos guíe a hacerlo. Mucho de lo que el mundo llama mansedumbre es solo debilidad y temor. Seguir la corriente para llevarse bien parece un enfoque pacifista en cuanto a las relaciones, y aunque eso podría ser preciso a veces, en realidad aprender a ser firme cuando es necesario, pedir lo que queremos y necesitamos, decir no cuando sea necesario y demandar el debido respeto es más eficaz y menos estresante. Cuando nos defendemos, estamos poniendo límites. Cuando nos defendemos, no estamos intentando controlar lo que otras personas hacen, sino más bien estamos controlando lo que nos hacen. Estamos diciendo mediante nuestras acciones y palabras que no permaneceremos inactivas mientras ellos nos atacan o menosprecian. Estamos dejándoles saber a otros que nos respetamos y valoramos y que esperamos que ellos hagan lo mismo. Si usted va a controlar a alguien por algo, no le recomiendo hacerlo en un correo electrónico o una llamada de teléfono, si es posible. Lo mejor es cara a cara.
porque de esa forma nuestro comportamiento, expresiones faciales y lenguaje corporal se pueden ver mientras escuchan nuestras palabras. Se puede decir algo firme con una sonrisa y que sea más fácil de recibir que si se dice con el ceño fruncido. Se puede decir mientras está cómodamente sentada en una silla y será muy distinto así. Se dice mientras está de pie de forma rígida con las manos en las caderas. Que su tono de voz sea lo más calmado posible, pero que también sea firme y decidido. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. Por lo general, lo mejor es no confrontar o ser demasiado firme cuando estamos enojadas, porque entonces el enojo que estamos sintiendo, en vez del Espíritu Santo, es lo que nos estará controlando. Esperar para confrontar una situación no siempre funciona, pero cuando sea posible, ha descubierto que es lo mejor. Cuando sabemos que no nos están tratando bien o nos están faltando el respeto o no hacemos nada, crea estrés porque sabemos que no está bien y de hecho no nos sentimos bien porque lo estamos permitiendo. Hacer esas cosas con las que nuestro corazón no está de acuerdo siempre crea estrés, ya sea que estemos haciendo algo que sabemos que está mal o no haciendo algo que sabemos que sería lo correcto hacer. El primer paso quizás sea el más difícil. Si usted tiene un historial de no hablar o seguir la corriente para llevarse bien, dar el primer paso hacia ser más firme y expresarse audiblemente probablemente le resulte muy difícil. Quizá ni siquiera consiga un buen resultado la primera vez que lo haga. Yo tenía un empleado que era muy controlador y cuando finalmente lo confronté tras varios años de no hacerlo, se puso extremadamente enojado y salió del restaurante donde estábamos dando un portazo. En este caso, mi confrontación no lo hizo cambiar, pero me convenció de que tenía que trabajar en algún otro lugar. Y eso fue lo que hice. Mi confrontación quizá no lo cambió a él, pero me cambió a mí y de hecho me puso en el camino de la vida que me ha llevado al ministerio que tengo en la actualidad. No deje que el temor a defenderse le impida ser todo lo que puede ser y hacer todo lo que puede hacer. Nunca se sentirá realizada y satisfecha si no cumple su destino. Usted es demasiado vulnerable para dejar pasivamente que otros abusen o la usen. Es tiempo de defenderse. Dios la bendiga.